Buenos días, me presento, mi nombre es Hugo Tranamil Soto. Le doy la más cordial de las bienvenidas y por supuesto que lo invito a participar en esta cápsula que tiene que ver con temas de seguridad vial. La conducción de vehículos es un trabajo peligroso, eso que nunca quede, que se olviden, es un trabajo peligroso de tiempo completo que no da espacio a la desconcentración o al exceso de confianza. Eso que quede pero muy registrado dentro de su ADN como conductores. Ahora, en lo que tiene que ver con la conducción en sí, debo hacer presente también que existen dos ejes importantes dentro de la conducción. Primer eje, voy a comenzar con el segundo eje mejor, que tiene que ver con la habilidad, la destreza y el dominio en el elemento utilizado que es el vehículo. Es importante. Y ojalá que todas las personas que están ejerciendo, en cierta medida, la conducción de cualquier tipo de vehículo estén desarrollando habilidad, destreza y dominio. Y ahora paso al primer eje que sí para mí es importante, fundamental y necesario, que tiene que ver con la conducta. Y cuando hablo de conducta, estoy involucrando el comportamiento. Y cuando hablo de comportamiento, estoy involucrando la responsabilidad de la conciencia, la prudencia, la tolerancia, el respeto, inteligencia y prevención en la conducción. Fíjate que son un cúmulo de cosas que marcan la diferencia entre una persona que conduce un vehículo versus la persona que solamente mueve un vehículo con habilidad y destreza. Obviamente que ambas cosas se deben entrelazar, estos dos ejes: habilidad, destreza, dominio y conducta, comportamiento. Dicho todo lo anterior, también debo decir lo siguiente, que cuando ustedes, como el que habla o cualquier persona que está conduciendo un vehículo, lo que realmente nosotros como personas estamos haciendo son procesos mentales. O sea, es un proceso mental que tiene su esencia en hacer observaciones y tomar decisiones correctas, tratar de no cometer errores cuando estás conduciendo, que es difícil no cometer errores, pero preocúpate, especialmente cuando estés transitando por lugares que sí requiere que tú mantengas una concentración absoluta, total en la conducción, en terrenos como los que estamos observando o visualizando, con carpetas, vuelvo a insistir, muy inestables, muy agresivas, que fácilmente te pueden hacer perder el control o el dominio del vehículo en algún momento. Atendido lo anterior, cuando hablo de proceso mental, esto también yo quiero que les quede pero muy claro respecto a esta cápsula. Porque en alguna instancia, cuando alguien los venga a evaluar, va a considerar estas 4 fases dentro de la mecánica del proceso mental referida a la conducción de vehículos. No se olviden que conducir es un proceso mental que tiene su esencia en hacer observaciones y tomar decisiones, y ojalá que tus decisiones siempre sean las correctas. Vale decir que como estamos desarrollando un proceso mental, tienen que ser fases dentro de este proceso, y las fases son 4. La primera fase tiene que ver con la exploración que tú haces. La segunda es con el análisis. La tercera es con la planificación. Y la cuarta es con la estrategia. Y estas 4 fases, dentro de este proceso mental referido a la conducción de vehículos motorizados, se tiene que desarrollar en tiempo breve. Tiempo breve, no te da mucho tiempo las circunstancias o las condiciones para hacer evaluaciones correctas y tomar las decisiones acertadas. Por lo tanto, debes mantenerte siempre atento a la condición de tránsito del momento, porque así lo dice la norma, que los conductores debemos ejercer eso, una concentración permanente a las diferentes condiciones enfrentadas. Entonces me está diciendo literalmente que tengo que estar mentalmente donde debo estar. ¿Y dónde debo estar? En la conducción. ¿Y qué tengo que hacer? Explorar. ¿Y qué significa explorar en la conducción? Es observar y reconocer en forma minuciosa y en profundidad el terreno y entorno por donde uno transita o circula, abarcando para ello todo lo que me antecede
los costados y lo que viene quizás a posterior, con la finalidad de identificar el peligro y evaluar correctamente el riesgo. Eso es lo que tengo que hacer cuando estoy conduciendo, explorar constantemente, permanentemente. No puedo perder momentos, porque la ley así me lo dice, que debe estar siempre atento a la condición de tránsito del momento. Y el momento no tiene unidad de medida. Momentos, tiempo breve. O sea, todo tiene que ser recogido, todos los estímulos, porque es un proceso mental y tu mente tiene que empezar a trabajar y elaborar. No puede quedar quieta cuando estás conduciendo, porque recuerda que en tu vehículo tú te estás desplazando, estás ocupando tiempo y espacio. Y en la medida que vas quizás más rápido, es más el espacio, menos tiempo que vas a ocupar. Y si pierdes momentos, tiempos breves, algo puede ocurrir. Por eso es importante que siempre estés haciendo exploraciones, estés reconociendo dónde está el peligro, y quizás el peligro ya lo tengo identificado, que es la carpeta, la superficie, que es inestable, es agresiva. Quizás tengo identificado el peligro, ¿por qué? Por el diseño, muchas curvas, con pendiente ascendente y descendente, con mucha vegetación muy próxima al camino, con una fauna muy diversa, donde me puedo encontrar con un caballar, con un vacuno, porque estoy transitando cuando trabajas en predios forestales. Yo me imagino que tú tienes que asimilar que estás transitando por áreas o zonas rurales que son los hábitats de los animales. Entonces tienes que pensar y creer que en algún momento te puedes encontrar con uno de ellos. Por eso es importante que estés haciendo una exploración acabada, detallada y minuciosa del terreno y entorno por donde estás transitando. Eso es lo que busca la primera fase, que es la exploración. En tiempo breve, identificar el peligro y evaluar correctamente el riesgo. Ahora que esto quede también grabado, señores, y no se les olvide que yo creo que ustedes entiendan qué es lo que es el peligro, porque quizás cuando venga una persona a hacerte la evaluación, vas a ver cuánto entiendes tú respecto a lo que significa el peligro y el riesgo, porque eso es lo que te van a pedir, que como conductor constantemente estés identificando, reconociendo el peligro y ahora el riesgo. El peligro es una condición, sí, condición, como también pueden ser acciones, o sea, uno mismo, que por sí sola puede provocar daño, lesión o muerte. Y el peligro sí lo vas a enfrentar sí o sí donde estés haciendo cualquier cosa, y especialmente si estás conduciendo, porque vas a enfrentar diversas condiciones, como también vas a enfrentar acciones que son las personas que están ocupando los diferentes espacios entre peatones y conductores. Por lo tanto, no vas a escapar del peligro, lo tienes que saber identificar. Y estoy escuchando que viene un peligro acercándose. Mira qué importante el taller que estamos haciendo en terreno, esta cápsula, porque estoy escuchando, porque tengo que tener los 5 sentidos puestos en la conducción, la visión, la audición, el olfato, el tacto y el gusto quizás, y estoy escuchando que se viene acercando un vehículo. O sea, debo entender que quizás ahí viene el peligro, porque pues las revoluciones del motor me indican que quizás viene una velocidad que no es la oportuna para el lugar en donde estamos instalados, y se viene acercando. Esto que quede registrado, ahí viene. Y va pasando en estos momentos, y el peligro no es el vehículo, que es una condición. Para mí el peligro está diseñado quizás por el conductor del vehículo, que desarrolla acción y comete errores. Y ese conductor me lo voy a enfrentar, ¿eh? Que es un lugar donde hay poco flujo. Fíjate que hay poco flujo vehicular, pero eso no quiere decir que esté exento de que circule otra persona, como acaba de pasar, que es una persona que habita en este lugar, que quizás, eso también lo tienes que tener en consideración como un conductor de una empresa forestal, que cuando tú transitas en estas áreas, también existen personas, residentes, y muchos de ellos no tienen las competencias, sin desmerecer a nadie, por favor que se entienda, sin desmerecer a nadie, pero esas personas muchas veces no tienen la competencia, no tienen la instrucción, quizás no tienen hasta licencia para conducir. Entonces preocúpate, porque te vas a enfrentar con uno de ellos. Y ahí está el peligro, en la acción que quizás vas a desarrollar en forma equivocada o por errores de esa persona que está ocupando ese mismo espacio que estás ocupando tú como conductor. Entonces eso es lo que marca la diferencia entre una persona inteligente en la conducción, que desarrolla acciones preventivas, anticipa con medidas de resguardo a su integridad,
versus la persona que solamente está moviendo un vehículo porque tiene habilidad y destreza, pero no está haciendo lo que tiene que hacer, que es procesar información en base a la exploración. Esa es la primera fase. Vamos a la segunda fase, señores. Déjame parar un poquito para que no queden tan largos los archivos. ¿Sí? Segunda fase, ahí quedamos. Déjame Sí. pararlo aquí como comenzar. Si no les parece, me van diciendo, ¿eh? No, si están pegados. Porque yo no tengo la presentación en una conducción óptima, segura, es hacer una velocidad razonable y prudente bajo las diferentes condiciones presentes y enfrentadas. Conducción a una velocidad razonable y prudente. ¿Para qué sirve esta velocidad que es muy manoseada por todos? Todos hablan de la velocidad razonable y prudente, pero la pregunta es, ¿y para qué sirve la velocidad razonable y prudente? Como estrategia, ¿para qué me podrá servir esa velocidad a mí como conductor, esa velocidad razonable y prudente? Para que tengas el control del vehículo. ¿Cuándo lo vas a tener? Cuando estés transitando por un camino inestable como lo es el ripio. ¿Cuándo lo vas a tener? Cuando estés enfrentando una curva con visual obstruida. ¿Cuándo lo vas a tener? Cuando estés enfrentando un diseño geométrico con una pendiente ascendente o descendente, además con curva. ¿Cuándo lo vas a tener? Cuando esté lloviendo. ¿Cuándo lo vas a tener? Cuando estés transitando con barro. ¿Cuándo lo vas a tener? Cuando estés transitando de noche, sin iluminación artificial. ¿Cuándo lo vas a tener? Cuando estés transitando por una carpeta con nieve, con hielo. Eso es velocidad razonable y prudente. ¿Cuándo lo vas a tener? Cuando estés transitando en zonas urbanas con flujo intenso de personas ocupando los espacios entre conductores y peatones. ¿Y por qué? Porque te va a permitir tener el control del vehículo cuando se te cruza algún peatón. Y así suma y sigue. Para eso sirve esa velocidad razonable y prudente, que por lo demás es subjetiva, porque queda al criterio de cada persona que está conduciendo un vehículo. Y en la medida que esa velocidad te ayuda a evitar el accidente, quiere decir entonces que lo estabas haciendo a una velocidad razonable y prudente, o que quizás te mitigue la consecuencia del mismo. Eso es un mensaje que yo les quería entregar en esta cápsula, rapidito, preciso y conciso, porque la idea que ustedes, como personas que están ejerciendo el trabajo o la tarea de conducir, entiendan esto. Cuando estás conduciendo, independiente de donde lo estés haciendo, como conductor a la defensiva o conductor seguro, tú tienes que proyectarte en el peor escenario de lo que te puede ocurrir conforme a lo que estás observando, porque no te olvides que conducir es un proceso mental que tiene su esencia en observar y tomar decisiones. Vale decir que para yo tener una respuesta oportuna para mi integridad y la de terceros, yo me tengo que proyectar en el peor escenario. Trabajar siempre, ojo, con una predicción negativa. ¿Y qué significa esto? No es que seas negativo en la conducción o en tu vivir. Cuando trabajas con una predicción negativa, tienes que pensar que algo malo puede ocurrir conforme a lo que estoy viendo. Y lo que estoy viendo en estos momentos, si la vista se va hacia allá, es una curva a la derecha, donde pierdo visual. Y voy avanzando quizás si tengo que pensar y creer que quizás, probablemente o tal vez, pueda aparecer alguien en sentido contrario, a una velocidad que no es la adecuada para el lugar. Entonces, como conductor, yo debo pensar eso, porque trabajo ligado a la seguridad en una empresa forestal. Entonces ya tendré que empezar a reducir la velocidad, a pegarme lo que más pueda a la derecha y pensar y comenzar a buscar dónde está el peligro y quizás ayudarme con el cuerpo. No ir tan rígido en el vehículo, sino que apoyarme, moverme para empezar a buscar. Y si aparece algo, ya tengo una medida anticipada, preventiva respecto a lo que puede ocurrir. Porque no se olviden que la conducción en el primer eje tiene que ver con la conducta, comportamiento. Y yo creo que hice mención a que tienes que ser responsable, pertenece a la responsabilidad, consciente de donde estoy circulando, prudente, con una velocidad acorde a las características, respetuoso, sí, respetuoso del entorno, respetuoso de las otras personas, tolerante también, sí, también, inteligente, educado también, tener una educación vial, porque eso es importante. Inteligente, eso es inteligencia en la conducción, eso es ser inteligente. Y preventivo, sí, eso también es ser preventivo. Y así lo más probable es que vas a evitar el accidente. Cerrando, ¿sabes? Con todo lo que yo le acabo de conversar,
Para conducir yo creo que es muy importante que nosotros tengamos desarrollado nuestro sentido común. Eso es sentido común. La capacidad de poder juzgar razonablemente de las cosas o vivencias cotidianas y resolver con acierto. Si bien es cierto, yo le estoy conversando esto porque he vivido más cosas quizás que usted, he visto más por la labor profesional que desarrollé y que sigo desarrollando. Entonces quiero hacer un aporte para ustedes respecto a lo que tiene que ver con la seguridad vial. Hay personas que nacen con la virtud de tener desarrollado el sentido común, que no es necesario que tú le converses nada, porque solitos resuelven bien. Pero hay otras personas que sí requieren un poquito más de ayuda, de conversar, de entregar información respecto a lo que te puede ocurrir, o a los riesgos que estás expuesto conforme a la acción que estás desarrollando o que vas a desarrollar cuando estás conduciendo o estás próximo a conducir. Por lo tanto, eso es lo que requiere la conducción. Ahora lo vamos a alejar porque ya estoy escuchando respecto a los 5 sentidos que tiene que estar puesto en la conducción, la audición, que viene un vehículo, se viene acercando. Entonces me estoy alejando del área de peligro. Sí, porque estaba próximo a la calzada. Entonces estoy retrocediendo porque entiendo que viene, se escucha. O sea, van a ser 2 vehículos en un lugar que uno debería pensar que no hay mucho flujo vehicular. Pero sí viene. Pasó uno y se escuchó otro. Se detuvo y quizás va a aparecer nuevamente, en algún instante va a aparecer. Pero ya estoy en alerta, ya estoy preparado para lo que pueda ocurrir conforme a lo que acabo de escuchar y observar. Y lo que escuché es el ruido de un motor. Y lo que vi es un vehículo. Eso es lo que tienes que hacer. Ahora que no pase, no importa, se detuvo. No pasó. Pero si pasa, tú ya estás preparado, porque eres un conductor que trabaja en base a medidas anticipadas que son las preventivas.